¿Qué son las coordenadas curvilíneas? Las coordenadas curvilíneas básicamente consiste en representar a el sistema cartesiano que hemos estado trabajando en un nuevo sistema. Es decir, nosotros básicamente lo que vamos a hacer es transformar un punto X, Y, Z del espacio cartesiano a un punto de forma general U, V y W. Eso es lo que vamos a hacer. Y esta transformación básicamente se basa en algo que ustedes veían desde álgebra lineal, en el que para realizar esta transformación, lo que nosotros suponíamos es que tenemos que encontrar una transformación en donde X sea una función f subíndice 1 en U, B y W, Y igual, que la podemos representar como una función que depende también de las coordenadas U, V y W y Z, que también se puede escribir en términos de U, V y W. ¿Y por qué es necesario realizar las transformaciones en coordenadas curvilíneas? Por lo siguiente, porque resulta ser que en nuestro mundo no todo es rectangular. Cuando nosotros veíamos en geometría, incluso yo creo que lo llegaron a ver, justamente las coordenadas rectangulares, resulta ser que normalmente este tipo de sistemas estaban ideados para figuras en el que nosotros tuviéramos cuerpos de tipo rectangular. Entonces, para poder expresarlo en coordenadas cartesianas, básicamente lo que ustedes hacían, pues era únicamente tener esa transformación y representarlo a través de los vectores canónicos. En este caso, ¿quiénes son sus vectores canónicos? En el caso de los sistemas cartesianos, IJK, o bien, en su defecto, las coordenadas X, Y y Z. Pues, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a representar por medio de una transformada es cada una de estas coordenadas X, Y, Z en términos de nuevas coordenadas V y W, donde regularmente este nuevo tipo de coordenadas va a depender U, V y W de qué cosa, de lo siguiente. Va a depender de qué tipo de cuerpo tengamos y de hecho ustedes básicamente parte de esto lo vieron en geometría, donde ustedes cuando, por ejemplo, querían describir un cuerpo cilíndrico, utilizaban parte de estas coordenadas. Por ahí recuerden que en coordenadas cilíndricas básicamente lo que ocupaban eran las coordenadas R, teta y Z. Pues cada una de estas depende básicamente de eso. ¿Y qué pasa si ahora hablamos de una esfera? Las coordenadas que normalmente íbamos a manejar son R, teta y phi. Y resulta ser que de forma general a estas nuevas coordenadas RT y Z o RT y phi, las vamos a representar en su forma más general como U, V y W. Aquí es W. Esos son los cambios que vamos a hacer y van a depender necesariamente de lo que yo les comentaba, de qué tipo de cuerpos estamos hablando. Si hablamos nosotros de cuerpos rectangulares, el tipo de coordenadas que nos conviene utilizar son las coordenadas rectangulares. Si hablamos de cuerpos cilíndricos, ¿qué tipo de coordenadas nos conviene utilizar? Las coordenadas cilíndricas. Y si vamos a hacer el estudio de un cuerpo con forma esférica, ¿qué tipo de coordenadas nos convienen? Pues las coordenadas esféricas. Y esto, como yo les comentaba, básicamente es en lo que consisten las transformaciones de coordenadas cartesianas a coordenadas curvilíneas, donde U, V y W son justamente esa generalización. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a suponer ahora un vector posición R. Voy a explicar la teoría de forma muy general, no vamos a ahondar mucho. Lo único que me interesa es que ustedes lo sepan realizar, porque los operadores diferenciales que vimos justamente en la clase pasada y la antepasada nos hablan precisamente de los operadores diferenciales en coordenadas cartesianas. ¿Cómo lo vamos a expresar ahora en términos de coordenadas curvilíneas? Vamos a expresar un vector posición R, que en coordenadas cartesianas normalmente ese vector R está escrito en términos de ¿qué? R. Normalmente está escrito en términos de las coordenadas X, Y y Z. Ahora vamos a tener que esto se va a poder escribir en términos justamente del vector posición que ahora va a estar en términos de las nuevas coordenadas V y W. ¿Cuál es la idea de forma general? La que nos platica el Colombia a continuación. Entonces, para transformar
Esta coordenada, posición R, en términos de las coordenadas curvilíneas, lo que va a suponer es que existen diferentes diferenciales que va a conocer como G1, G2 y G3, para los cuales va a suponer que U está expresada a su vez en términos de G, que a su vez tiene como argumento a X, Y, Z, y que V también tiene una única transformada que va a tener y estar en coordenadas X, Y, Z, lo mismo que W. Y estas transformaciones es importante, ¿son de qué tipo? Únicas. Entonces, dado que son únicas, debe de existir la transformación que va de X, Y, Z, como se decía al principio, en términos de U, V y W, pero también debe de haber la transformada inversa, que es U, que se puede expresar en términos de X, Y, Z, y lo mismo V y lo mismo W en términos de X, Y, Z. Si eso es cierto, entonces esto debe de satisfacer una condición. ¿Cuál es la condición? Que lo primero que debemos que suponer que para que exista esa transformada, nosotros debemos de suponer que el jacobiano debe de ser diferente ¿de quién? De cero. Entonces esa es la primera hipótesis de la cual debemos de partir para saber si existe o no una transformación de X, Y, Z en términos de U, V y W. Entonces vamos a partir del siguiente ejemplo que nos dice determinar si estas ecuaciones X igual a 2V más 3, 2U más 3V, Y igual a 4U cuadrada más 12V y Y igual a 4U cuadrada más 12V más 9V cuadrada y Z es igual a W. Queremos ver si esta transformación es posible. De acuerdo a lo que acabo de decir, para que esta transformación sea posible, ¿qué tiene que pasar con el jacobiano? Tiene que ser diferente de cero. Recordemos que el jacobiano es el determinante de la matriz jacobiana. Entonces, para obtener el determinante de la matriz jacobiana, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar cada una de las componentes, las derivadas de X respecto de U y la ponemos en esta columna. ¿Cuánto vale la derivada de X respecto de U? 2. ¿Cuánto vale la derivada de X respecto de V? 3. Observemos que X no está en términos de W, por lo que su derivada, ¿cuánto vale? 0. Ahora tomamos la segunda componente que es Y igual a esto. Derivamos respecto de U. La derivada respecto de U es 8U cuadrada más 12V. La derivada de Y respecto de V es 12U más 18V y la derivada de Y respecto de W vale 0, pues no depende de ella. Ahora tomamos a la coordenada Z. Z, ¿quién es en este caso? W. Entonces, su derivada respecto de U nos da 0. Respecto de V, también obtenemos 0. ¿Y cuánto vale la derivada de Z respecto de W? 1. Calculamos este determinante. Para calcular el determinante, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tomar la primera componente, que en este caso es 2, y multiplico 12U más 18V por 1, que obtenemos ¿qué cosa? 2 por 12U más 18V multiplicado por 1 menos 0 por 0 nos da 0 más, bueno, si es por menores y cofactores, la segunda componente, ¿quién va a ser? Va a ser menos 3. Menos 3 que multiplica ¿a quiénes? En este caso voy a considerar al producto que ahorita voy a seleccionar. Permítanme nada más, déjenme borrar esto. Que sería 12U, 8U más 12V por 1 por 8U más 12V menos 0. Muy bien, y ahora la componente késima, que en este caso, ¿quién es? 0. 0 por cualquier término que quieran multiplicar, al final les va a dar 0, por lo que únicamente quedan los términos iésima y jésima. Y en el término iésimo obtenemos, recordemos que nos quedaron los términos 2 por 12U, que sería 24U. ¿Quieren que lo haga paso por paso? Lo voy a escribir nuevamente en donde tengamos el jacobiano.
Y sustituimos este que es 2, 3, 0, 8U más 12V, 12U más 18V, 0, 0, 0, 1, es decir, esto. Tenemos que el jacobiano, en este caso de las coordenadas X, Y, Z, respecto de las coordenadas U, V y W, ¿quién va a ser? Va a ser el determinante de 2, 3, 0, 8U más 12V, 12U más 18V, 0, 0, 0 y 1. Y lo que yo les comentaba, que para la componente iésima nos queda el término de 2, que multiplica ¿quién? Este por este, que en este caso es 12U, más 18V por 1, menos 0, que es este término, menos 3 veces, ¿quién? Que es este término, 18U más 12V. Cuando nosotros multiplicamos, en el caso del término késimo, nos da 0 cualquier término. Entonces, ¿qué obtenemos? 12U por 2 nos da 24U. Y por acá tenemos otro término que es 3 por 18. Y esto nos da menos 54U. Luego, ¿qué obtenemos? 18 por 2, 36, más 36V, menos 12 por 3, menos 36V. ¿Y esto cuánto nos da, chicos? ¿Sí nos da 0? Es pregunta para todos. Disculpe, ¿de dónde salió ese 54V? Este 54 salió, es lo que les estaba comentando, de obtener el término jésimo y es multiplicar 18, 3 veces por 18U más 12V, este término multiplicado por este. Recuerda que para obtener, ahorita lo checamos, es lo que le estoy diciendo, que esto al final les tiene que dar 0 menos esto. Entonces nos quedaría 8. Es que creo que el 3 multiplica... no es cierto, profe. Sí. Les estoy preguntando porque resulta ser que aquí no es 18, aquí es 8. Este término es 8U más 12V, ¿cierto o no? ¿Y cuánto es 3 por 8? Menos 24U. Entonces, al sumar este primer sumando, que voy a seleccionar en rojo, menos 24U, ¿esto cuánto es? 0. Gracias, sí, ya vi. Y la suma de los dos últimos términos es 36V menos 36V, y al final, ¿esto cuánto nos da? 0. Justamente como lo dice el autor, ¿verdad, chicos? Entonces, por lo que, ¿qué es lo que nos comenta el autor? Pues que resulta ser que debido a que este jacobiano o el determinante de la matriz jacobiana es igual a 0, esta transformación no es posible realizarla. ¿Y por qué? Porque más adelante se los voy a comentar. Para realizar la transformación debe de existir el diferencial de área y el diferencial de volumen. Y resulta ser que justamente utilizamos esta transformación, jacobiano. Y dado que este jacobiano fue igual
a 0, pues no vamos a tener diferencial de área, ni diferencial de ¿qué? De volumen, por lo que no es posible. Entonces, una vez que ya quedó entendido esta primera parte, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es entender de forma muy general cómo se obtienen justamente estos cambios de coordenadas. Entonces dice que antes de seguir, pues es conveniente que nosotros utilicemos lo siguiente. Antes de seguir adelante, conviene mencionar algunos conceptos acerca del significado geométrico que nosotros tenemos. Es decir, en este caso, cada una de las coordenadas de un punto va a estar representadas por un punto asociado a un plano. Por ejemplo, la coordenada X corresponde a un plano coordenado paralelo Y, Z, y que corta el eje en las abscisas en el valor X. Entonces, de manera análoga vamos a tener lo mismo para las siguientes coordenadas, en donde para el caso en el que nosotros tengamos ahora a Y, va a haber un conjunto de curvas paralelas, pero en este caso al plano XZ. ¿Recuerdan los de las trazas? Es justamente esto que está mencionando aquí, que en el caso de las trazas, nosotros tenemos los distintos planos paralelos a Y constante, a Z constante y a X constante. A estas se les conoce como las superficies cualquiera y son toda una familia de curvas, ¿verdad? Y esta familia de curvas, entonces, se va a poder representar de la siguiente manera. Nos dice, ahora bien, cualquier cambio de coordenadas tiene definidas implícitamente tres familias de superficies, ya que este vector posición R igual a W es un cambio de coordenadas. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Expresar a X, como ya se había mencionado antes, en términos de V y W, y vamos a obtener justamente X igual a F1, Y igual a F2 y Z igual a F3, por lo que se obtienen las ecuaciones paramétricas de estas superficies, considerando para cada uno de los planos, primero en el plano, en la superficie F1, considero a X una constante, llamémosle constante K, y quienes iban a variar ahora las componentes V y W, y hacemos lo mismo para la componente Y. Consideramos a X constante y vamos a tener en este caso a Y como la función que va a depender de esa constante por U y V. Y una vez teniendo eso, que obtenemos también en el caso de la coordenada Z, al conjunto de familias donde X es una constante y V y W si varía. Muy bien. Si eso es cierto, entonces, ¿qué dice aquí? Que vamos a tener toda esa familia de curvas que quedan definidos a partir de ¿quién? De una constante cual, de K, la cual está dada en dicha superficie mediante esta transformación, donde tenemos, recordemos que existe la transformación directa de X a W, que le llamamos F, pero también la inversa, en donde a partir precisamente de V y W podemos regresar a las coordenadas X, Y, Z, teniendo esto, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, la transformada inversa va a quedar como U igual a una constante, donde G1 va a quedar en términos de X, Y, Z. Lo mismo vamos a tener para las coordenadas V y para las coordenadas W en términos de estas nuevas funciones. Y esto, como yo les comentaba, pues ya son las coordenadas, las famosas coordenadas curvilíneas. Ahora bien, para esto vamos a considerar que ahora tenemos un punto del espacio que puede definirse como la intersección de tres rectas paralelas a estos ejes coordenados, donde vamos a considerar estas rectas de la siguiente forma. La paralela al eje X con las ecuaciones Y igual a Y sub 0 y Z igual a Z sub 0. Teniendo esto, entonces, también podemos considerar las rectas paralelas al eje Y con las ecuaciones X igual a X sub 0 y Z igual a Z sub 0. Entonces, al considerar estas respectivas rectas paralelas en X y en Y, también al plano Z, entonces vamos a tener lo siguiente.
Estas rectas que estamos considerando son las famosas curvas coordenadas y se ven fijadas mediante estas variables. Para el caso de un cambio de coordenadas curvilíneos, nosotros tenemos ahora que nuestro vector posición se va a obtener a partir de considerar a la coordenada V2 igual a una constante y la coordenada W igual a una constante 3, por lo que la componente en X va a quedar como ¿quién? Como F1 de U, C2, C3. Y si esto es cierto, entonces vamos a tener algo parecido para la componente Y, donde únicamente se va a variar a ¿quién? A U. Es la componente Y Z van a ser estas constantes y lo mismo para Z. Luego entonces, al tener esto, estas coordenadas, también las inversas, quedan definidas como ¿quién? Como G1 es igual a constante 1, G2 es igual a constante 2 y la transformada inversa va a quedar igual a la constante 3. Entonces ya tenemos las intersecciones de estas tres curvas, que ¿quiénes son, chicos? Que son W igual a ¿quién? A G1 igual a una constante 1, a G2 igual a constante 2. Para el caso de la coordenada V es G1 igual a C1 y G3 igual a C3 y lo mismo para la coordenada U. Vamos a tener a ¿quién? A G2 igual a C2 y a G3 igual a C3. Muy bien, entonces, ¿nosotros qué vamos a tener? En resumen, una vez obteniendo estas nuevas coordenadas, me voy a saltar varias cosas que comenta aquí el autor y me voy a ir. Ahora voy a formar el conjunto de vectores que van a formar esta nueva base. ¿Qué es lo que ustedes quieren obtener? A partir de estos nuevos, lo que nosotros queremos obtener es una base justamente de qué tipo, ortonormal. ¿Para qué? Para que genere un conjunto de vectores nuevos en U, V y W, tales que estos vectores sean normales a las superficies nuevos coordenadas U, V y W, pero también que a su vez sean vectores tangentes a las curvas coordenadas. A estos nuevos vectores de forma general los vamos a llamar E de U, E de V y E subíndice W con mayúsculas, los cuales van a ser normales a la superficie, donde vamos a considerar para que sean normales que U va a ser igual a K1, V va a ser igual a K2 y W va a ser igual a K3. Es decir, pasamos, observen, nuestro sistema de cartesiano original es este que estoy señalando como X, Y, Z. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ahora, a partir de aquí, lo que nosotros vamos a hacer va a ser trasladarnos al nuevo sistema cartesiano V, W y U, que es el que estoy señalando. Entonces, esos tres vectores que van a generar esta nueva base van a ser mutuamente ortonormales, considerando lo que yo les decía, que van a ser normales a las superficies coordenadas, pero también van a ser tangentes a las superficies de coordenadas. Entonces, para esto, a las curvas coordenadas, ¿qué es lo que vamos a calcular? El famoso gradiente de U, V y W. Entonces, ¿cómo los vamos a definir? De la siguiente manera. De forma muy general y considerando todo lo anterior, vamos a definir el vector unitario E de U mayúscula como el gradiente de la coordenada U sobre este factor que normalmente llamamos factor de escalamiento, que lo único que hace es hacer ortonormal a nuestra coordenada. Y nos quedaría la derivada de U respecto de R de 1 sobre HU. Y nuestro vector canónico E de V va a ser igual el gradiente de V sobre el factor de escalamiento 1B y E de W va a ser el gradiente sobre HW, lo que les decía. Lo único que hacen es, al dividir en este factor de escalamiento, es unitarizar al vector. Observen que el D de U en D de R, lo único que hacemos es dividirlo sobre el gradiente de U, D de V en D de R, lo dividimos sobre el factor de escalamiento H de V, que es el gradiente de B, y D de W respecto de R, lo dividimos sobre el factor de escalamiento H de W, y estos tres vectores van a ser unitarios. Entonces, ahora respectivamente, con esto, observen, nosotros sabemos, y eso lo vimos desde
que comenzamos a ver cálculo de una variable, que las derivadas indican precisamente unas curvas tangentes. Pues nosotros aquí en cálculo vectorial lo que hacemos es, ¿qué cosa? Esos vectores tangentes, introducirlos a través de ¿qué? A través precisamente de estas derivadas respecto de R o el famoso gradiente que yo les estoy comentando, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, nuestro factor de escalamiento va a quedar expresado de esa forma. Más bien, nuestros vectores unitarios para un punto P en el espacio va a quedar expresado de esta forma. Va a quedar expresado como E de U es igual a la derivada de R respecto de U sobre su factor de escalamiento, derivadas parciales, es importante. Y E de W es igual a la derivada parcial de R respecto de V sobre 1 entre el factor de escalamiento, y lo mismo para el vector unitario de DR en D de W por 1 sobre el factor de escalamiento. Cuando nosotros dividimos sobre la magnitud es cuando nosotros estamos ortonormalizando estos vectores. Muy bien, ahora no hay que perder de vista que R es un vector posición que tiene en componentes cartesianas X, Y y Z respectivamente. Y que el factor de escalamiento, en este caso, porque estamos haciendo en este caso la inversa, la transformación inversa o el cálculo de los vectores canónicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? El factor de escalamiento va a quedar como la magnitud de ¿quién? De la derivada parcial de R respecto de U. Y en el caso del factor de escalamiento de V va a ser la magnitud de la derivada parcial de R respecto de V, y el factor de escalamiento de W va a ser la derivada parcial de R respecto de W, y análogamente a la transformación inversa es lo que obtenemos. Muy bien, entonces resulta ser que esto significa en general que cada punto del espacio va a tener una base diferente, porque observen, va a depender básicamente de la derivada parcial del vector posición respecto de U, V y W. Entonces, por cada punto ustedes van a tener una base diferente, donde estos tienen que satisfacer, ¿qué cosa? Que las derivadas parciales va a ser una base contravariante, y las derivadas parciales, perdón, las derivadas totales V y W respecto de R va a ser la base covariante. Muy bien, ahora vamos a introducir algo que se le conoce comúnmente como la delta de Kronecker. Dado que nosotros queremos que esta base sea una base ortonormal, ¿qué vamos a realizar? Lo siguiente, queremos que el producto punto entre cualesquiera vectores A1, A2, A3 y vector B1, B2, B3, estos sean ortonormales, es decir, que el producto punto entre ellos sea igual a 1 si M es igual a N, y sea 0 si el producto punto entre dos cualesquiera diferentes, dos, dos cualesquiera elementos de esa base son diferentes, y esta propiedad dentro de la literatura de matemáticas normalmente se le conoce como la delta de Kronecker, es decir, cumple la propiedad de ortonormalización. Muy bien, aquí lo que hace es hablar precisamente de esas propiedades considerando conjuntos recíprocos. No me voy a detener mucho en esto porque no me interesa ahondar tanto en la teoría, pero sí en lo siguiente, que yo les decía que al final este es un conjunto curvilíneo ortogonal de las curvas y de las respectivas superficies que tenemos. Entonces, ¿qué debe de pasar con esta nueva base que nosotros calculamos? Que el producto punto entre ellos, cuando son distintos los subíndices, observen, tiene que ser 0. Tenemos UV, el producto punto de UW y el producto punto de VW igual a 0. Pero si tenemos el producto punto entre E de U y E de U, esto tiene que ser 1. El producto punto entre E de W y E de W tiene que ser 1, y el producto punto de E de B con E de B debe de ser 1. Y entonces pues ya habla de lo que comentamos hace unos minutos. Me voy a saltar todo esto y ya nos vamos a ir a un ejemplo específico de cómo calcular entonces las coordenadas de un sistema, en este caso en coordenadas curvilíneas, y por qué es interesante verlo.
porque lo que yo les comentaba, una propiedad interesante de esto es que la primera condición para que exista esto es que el determinante, más el determinante de la matriz hessiana o bien el hessiana, de la matriz jacobiana, sea diferente de cero debido a los diferenciales de volumen y de área. Observen que para transformar, en este caso, el volumen, nosotros tenemos los factores de escalamiento HU, HDW, HU, V y W, diferencial de U, diferencial de V y diferencial de W. Más adelante vamos a ver que básicamente esto se reduce a obtener precisamente lo que yo les comentaba, el determinante de la matriz jacobiana, que es esto. Este es un teorema tal cual lo pueden ver previamente, no voy a ahondar mucho en esto, en donde nosotros, ¿qué obtenemos? Obtenemos que el diferencial de volumen va a ser el determinante de la matriz jacobiana por el diferencial de U, V y W. Es aquí donde se ve la importancia de por qué el determinante de la matriz jacobiana tiene que ser diferente de ¿quién? De cero. Porque si no, entonces aquí obtendríamos cero por ¿quién? Por el diferencial de U, V y W. Y algo parecido vamos a tener para el caso del diferencial de volumen, que me lo salté. En el caso, perdón, de área. En el caso del diferencial de área, nosotros vamos a proponer algo similar, nada más que nuestro determinante de la matriz jacobiana ya no va a ser un determinante de 3 por 3 si fuera para 3 coordenadas, sino va a ser un determinante de 2 por 2, tal cual se ve anteriormente. Muy bien. Esta sería un repaso de la forma más general. No me voy a ahondar en toda la demás teoría, es bastante la teoría y vamos a pasar a un ejemplo en específico. El ejemplo es el siguiente, en el que nos dice, empieza acá, encontrar el área de la región R del plano XY limitada por las siguientes curvas. ¿Cuáles son sus curvas? Y cuadrada igual a 8x, curva y cuadrada igual a x y la curva x cuadrada igual a 8y, x cuadrada igual a y. Muy bien, observemos. Entre estas ecuaciones que voy a subrayar en color morado, observemos que hay una similitud. ¿Cuál es la similitud? Que si yo despejo a y, a x, x a que va a ser igual, tanto de la primera ecuación como de la otra. De aquí vemos que x es igual a y cuadrada sobre 8. Y de esta ecuación obtenemos que x es igual a y cuadrada. Entonces podemos tomar ahí un cambio de variable que ahorita les voy a comentar, que se llama u. Para este caso, observemos, también tenemos las ecuaciones de forma muy similar. Nada más que aquí observemos que, análogamente al caso anterior, a quien tengo que despejar es a la variable y, que se puede ver como x cuadrada sobre 8, y aquí y es igual a x cuadrada. De hecho, si ustedes grafican, porque estas cuatro ecuaciones representan parábolas. En este caso, tenemos parábolas verticales y en el caso de lo seleccionado en verde tenemos parábolas de forma horizontal, y si únicamente los vemos en el primer cuadrante, aparece la intersección o la región que nosotros queremos transformar, que es justamente esto que se ve en el dibujo, subrayado en color negro. Estas son las cuatro ecuaciones, las que yo les decía, sus dos parábolas horizontales, y igual a x cuadrada, y la parábola x cuadrada igual a 8y, que son estas que voy a subrayar. Muy bien, ahora para el caso, nada más que ya lo esbocé, creo que en verde, lo hice al revés, y aquí lo voy a, bueno, ya no seguí mi código de colores, ¿no? Y aquí están las otras parábolas, las parábolas horizontales, en donde tenemos la parábola
y cuadrada igual a 8x y la parábola y cuadrada igual a x. Entonces, ¿cómo vamos a proponer nuestros cambios, en este caso, de variables? Ya no las queremos expresadas en x y en y, sino en quién, en las coordenadas u y v. Y básicamente la idea es la siguiente. Cuando ustedes hacen los cambios de coordenadas, pasan esa región, toda curva, en, en algunos casos se puede expresar como esta región, que es un rectángulo. Vamos a cambiar las coordenadas x y y por las coordenadas u y v. ¿Y de qué forma? De la siguiente. Vamos a suponer, observamos que las ecuaciones, la primera, y cuadrada igual a 8x, observemos que si tomamos u como 8 o u como 1, entonces ya obtenemos las dos primeras parábolas, las que yo esbocé, bueno, ahí dibujé en color verde. Pero también para las otras dos parábolas, observen, x cuadrada se puede tomar también como ¿quién? Como v por y, donde v también va a ir de 1 a 8. Entonces, ustedes van a tener las dos parábolas que yo les comentaba. Y cuadrada igual a 8x y y cuadrada igual a x va a estar representado por ¿quién? Por esta transformación que va a ser y cuadrada igual a u de x, donde u va a ir de 1 a 8 y vamos a obtener lo mismo para ¿quién? Para la otra transformación. Yo tomo x cuadrada igual a v y, donde considero a qué parábolas. A la parábola x cuadrada igual a 8y y x cuadrada igual a y, donde observen que al sustituir aquí, observamos que v también va de 1 a 8 y ya tiene las transformaciones. Lo que sigue a continuación es realizar el álgebra para estas transformaciones. Y ahorita vamos a realizar los cálculos precisamente de esta transformación. Si tienen cualquier duda, de favor, háganmela saber en el momento para que no la dejemos pasar. Si hasta ahorita no hay ninguna duda, yo continúo. Pregunto, ¿hay alguna duda en particular? Recordemos que nosotros tenemos originalmente la siguiente transformación, y es igual a u de x. Y la siguiente transformación, x cuadrada es igual a v de y, donde no olvidemos que tanto u como v van a variar en los intervalos de 1 a 8. Y lo mismo para la variable v. V va a variar de 1 a 8. Entonces, estas ecuaciones que yo subrayé al principio nos forman un sistema de coordenadas, chicos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo primero que vamos a verificar, y de hecho lo hace el Colom en el libro, es verificar que sí es posible realizar esta transformación, donde lo primero que vamos a hacer es expresar a x como una función de las coordenadas u y v. Y lo mismo vamos a hacer con la variable y. Y ya no va a quedar expresado como está ahorita, sino que tiene que quedar expresado en términos de las coordenadas u y v. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues tomando este sistema de coordenadas que tenemos. Llamémosle a la primera ecuación, que es y cuadrada igual a u por x, ecuación 1. Y a la ecuación x cuadrada igual a v por y, llamémosla ecuación número 2. Voy a despejar de la ecuación 1, de 1, yo obtengo lo siguiente, despejo a la variable x. Entonces, x a qué va a ser igual si yo la despejo. A y cuadrada sobre ¿quién? Sobre u. Este nuevo resultado, ¿dónde lo voy a sustituir? En la ecuación número 2. Sustituyendo en 2, ¿qué obtengo? Obtengo que en vez de x cuadrada, ¿qué pongo? Y cuadrada sobre u elevado al cuadrado, me queda y a la cuarta sobre u cuadrada es igual a ¿quién? A v por y. ¿Qué voy a hacer? Esta u
cuadrada la voy a pasar multiplicando y esta y la voy a pasar dividiendo del lado izquierdo de la igualdad, por lo que esto se va a reducir de la siguiente forma. Y a la cuarta sobre y obtenemos y cúbica. Va a ser igual a v y u la voy a poner a la menos 2. ¿Ok? Recuerden que mi objetivo es expresar a la variable x y a la variable y en términos de quién, de las nuevas componentes. ¿Quiénes son esas nuevas componentes? U y v de las nuevas coordenadas. Entonces despejo a y. Aquí está como una potencia, pasa como una raíz, por lo que esto me queda a la 1/3. Por lo tanto, ¿qué obtengo? Que y es igual a u a la menos 2/3 por v a la 1/3. Y ya encontramos a la variable y en términos de u y de v. Y va a ser u a la menos 2/3 por v a la 1/3. Recordemos que nosotros aquí previamente expresamos a y como a x como quién, como y. Disculpe, Sí, ¿por qué pasó la U como menos, como U a la menos 2? porque me equivoqué de signo. ¿Sí están de acuerdo? Pasa multiplicando, ¿verdad? Entonces nos queda como u a la 2/3. Estaba dividiendo, pasa multiplicando. Entonces nos queda u a la 2/3. ¿Sí estamos de acuerdo? Chicos. Sí, estoy de acuerdo. Si esto es cierto, entonces tenemos que y va a ser igual a u a la 2/3 por v a la 1/3. Y sustituyendo esta y en la ecuación que encerré en color verde, que voy a obtener. Voy a borrar del lado izquierdo para que no se nos olvide esto que acabamos de obtener. Obtenemos, ¿qué cosa? Que x es igual a y cuadrada, pero y cuadrada, ¿quién es? Es u a la 2/3 por v a la 1/3 elevado al cuadrado, ¿verdad? Y todo sobre u, por lo que nosotros obtenemos lo siguiente. Obtenemos que x a qué va a ser igual. X va a ser igual a u a la 4/3, pero aquí tienen u a la 3/3 en el denominador. 4/3 menos 3/3 nos queda u a la 1/3. Y v nos queda a la 2/3. ¿Sí están de acuerdo conmigo, chicos? ¿O hay alguna incongruencia? Por lo que ya obtuvimos a las variables x y y en términos de ¿quién? De las componentes u y v. Y x es igual u a la 1/3 por v a la 2/3. Y era justamente lo que deseábamos conocer, ¿cierto o no? Esto no siempre se hace. Aquí lo estoy haciendo porque justamente operaciones de este tipo vamos a hacer para las integrales dobles. Entonces, para que ustedes vayan comenzando a moldear a su mente a este tipo de nomenclatura. ¿Todos entendimos hasta aquí, chicos? Pues sí, más o menos. Ok, ese más o menos. Ok. Una vez teniendo esto, recuerden que lo primero que tenemos que comenzar a ver es ver si dada esta transformación y expresando a la variable x y y en términos de u y v, es calcular qué cosa nos decía la teoría. El jacobiano. El jacobiano. Entonces vamos a calcular precisamente el determinante de la matriz jacobiana. En este caso es el determinante de las coordenadas x y y en términos de ¿quién? De u y de v. Y recordemos que es ¿quién? Lo voy a expresar. La derivada de x respecto de
U. La derivada de X respecto de V. La derivada de Y respecto de U. La derivada de Y respecto de V. ¿Ok? Nuevamente, recordemos que para este caso en particular, nosotros tenemos que X ¿cuánto vale? U a la 1/3 multiplicado por V a la 2/3. Entonces, cuando ustedes encuentran la derivada de este término respecto de U, ¿cuánto nos da esto? 1/3 de U a la 1/3 menos 3/3 nos da menos 2/3, multiplicada a su vez por B a la 2/3. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? Sí. Muy bien, entonces tenemos ya la primera derivada. Ahora hay que calcular la segunda derivada. Digo, la primera derivada de U, pero ahora respecto de la variable ¿quién? V. Entonces, yo ocupo mi pizarrón mágico y ahora voy a borrar esto que obtuve y derivo respecto de V. Cuando derivo respecto de V, ¿qué obtengo? 2/3. ¿De quién? De U a la 1/3 multiplicado por V, 2/3 menos 3/3, me queda V a la menos 1/3, por lo que yo obtengo que la derivada de X respecto de V es 2/3 de U a la 1/3 por V a la menos 1/3. ¿Hasta aquí todos estamos de acuerdo? Si me voy muy rápido, coméntenlo. De todos modos, estoy grabando esta sesión para que lo suba si de pronto se perdieron y la vuelvan a checar. Ahora, ¿a quién voy a derivar? A la variable Y respecto de U. En este caso, recordemos que la variable Y, ¿quién es? U a la 2/3 por V a la 1/3, ¿ok? Cuando realizamos precisamente esta derivada respecto de U, ¿qué obtenemos? 2/3 de U, 2/3 menos 3/3 menos 1/3. Y V queda elevado a la 1/3, por lo que obtenemos que la derivada de Y respecto de U es igual a 2/3 de U a la menos 1/3 por V a la 1/3. Ahora, esta misma expresión la tenemos que derivar respecto de ¿quién, chicos? De V. Al derivarlo respecto de V, voy a borrarlo de la igualdad de la derecha. Obtenemos 1/3 por U a la 2/3 multiplicado por V. 1/3 menos 3/3 nos queda menos 2/3. Por lo que nos queda que la derivada de U de Y respecto de V es 1/3 de U a la 2/3 por V a la menos 2/3. Chicos, hasta ahorita, ¿alguna duda que tengan? No. Muy bien, entonces, en esta expresión voy a ocupar esto que obtuvimos y entonces obtenemos el determinante de la matriz jacobiana. Esta que va a ser igual a la derivada de X respecto de U, recordemos que es 1/3 de U a la menos 2/3 por V a la 2/3. La derivada de X respecto de V es 2/3 por U a la 1/3 por V a la menos 1/3. Y la derivada de Y respecto de U es 2/3 por U a la menos 1/3 por V a la 1/3. La derivada de Y respecto de V es 1/3 de U
a la 2/3 multiplicado por V a la menos 2/3. Ahora hay que calcular ese determinante, que es este término por este término nos quedaría ¿cuánto? 1/9 ¿de quién? Observemos. De U a la menos 2/3 por U a la 2/3 me da U a la 0. Aquí recuerden que es 2/3, por lo que me queda U a la 0, pero U a la 0, ¿cuánto vale? 1. Lo mismo para este término, V a la 2/3 por V a la menos 2/3, me queda V a la 0, por lo que me queda 1. 1 por 1, 1 por 1/9, me queda 1/9. Menos, ahora me voy con este término. Este término por este, que es 2 por 2, 4/9. Ahora multiplicamos U a la menos 1/3 por U a la 1/3, me queda U a la 0, que es 1. V a la 1/3 por V a la menos 1/3, eso me da V a la 0, por lo tanto me queda 1/9 menos 4/9, esto me da como resultado, ¿quién, chicos? Menos 3/9, o bien menos 1/3. Y dado que este determinante de la matriz jacobiana fue diferente de 0, entonces sí es posible realizar esta transformación. Más aún, es posible calcular el diferencial de área. Y es aquí donde voy a introducir lo que me salté en la teoría. El diferencial de área, para este caso, ¿quién va a ser? El determinante de la matriz jacobiana, que fue lo que acabamos de calcular, multiplicado por ¿quién? Por diferencial de las nuevas coordenadas U y V. ¿Cuánto nos quedó el determinante de la matriz jacobiana? Para este caso nos dio menos 1/3. Entonces sustituimos aquí, que el diferencial de área va a ser igual a menos 1/3 multiplicado por el diferencial de U y el diferencial de V. Y ya encontramos justamente lo que nos solicita el problema, que era calcular el diferencial de área. Regresemos a lo que nos planteaba, dice. Ahora ya que hizo esa transformación, eso que nosotros hicimos, resolver el sistema, obtuvimos lo mismo, U a la 1/3, V a la 2/3, lleva a ser igual a U a la 2/3, V a la 1/3, calcula el jacobiano o el determinante de la matriz jacobiana que nos dio menos 1/3 y calculó el diferencial de área, donde el diferencial de área es el determinante de la matriz jacobiana, pero su magnitud, que únicamente es 1/3 positivo. Creo que yo lo manejé pues, negativo, no, es positivo, siempre es la magnitud. Diferencial de U, diferencial de V. Y pues ya obtuvimos básicamente lo que es, ¿qué cosa? Esta diferencial de área que nos proponían. Muy bien. ¿Hay alguna duda hasta aquí de este problema, chicos? ¿Ninguna? Muy bien. Ahora, como el jacobiano resultó ser una constante, gracias, la diferencial de área d de U y d de V para los planos X, Y, U y V respectivamente, siempre guarda la misma proporción, es decir, 1/3 de las regiones. Entonces, para cualquier región del plano XY, siempre va a resultar ser, ¿qué cosa? Que va a ser 1/3 menor que su correspondiente, en este caso, área. Entonces, ¿qué va a obtener? Vamos a suponer que el área de esa región va a ser 1/3 del área de R', donde R' es la región en la que convertimos. Recordemos que nuestra región original era el área que estaba comprendida entre las 4 parábolas, ¿verdad? Y R' en este caso, ¿quién va a ser? El área comprendida entre ¿quién? Recordemos que eso lo convertimos en este rectángulo. Y ahora, ustedes sí saben cuál es el área de un rectángulo. ¿Cuánto vale el área de un rectángulo, chicos? Pregunta para todos, por favor. Lado por lado. Lado por lado. Entonces, en este caso, aunque yo no sé las unidades, sé que uno de sus lados va a ser 8
de 1 a 8, ¿que cuánto vale este? 7. 8 menos 1, 7. Su lado este, en U, vale 7. Pero en el lado de la coordenada V también vale 7. ¿Y 7 por 7 cuánto vale? 49. Por lo que entonces, el área de esa región, ¿quién va a ser? 49 unidades divididos sobre 3. O bien 16.33 unidades del área que tenemos. ¿Alguna duda respecto de este problema, chicos? ¿Por qué se considera como 7 y no 8? Ah, porque observa, tu rectángulo no está centrado en el origen. Si estuviera centrado en el origen, entonces tu lado completo sí sería de 0 a 8. Entonces recuerda que para ese lado sería 8, que es la cantidad mayor, menos 0. Pero observa, aquí tu lado no está centrado en el origen a partir de donde comienza, de 1 a 8. Por lo que tu lado total sería el lado mayor, el valor mayor que es 8, menos 1, que ¿cuánto vale? 7. Y lo mismo para aquí. El lado mayor, el valor mayor que toma, en este caso V, que es 8, menos 1, 7. Y multiplican, como ustedes lo dijeron, 7 por 7, porque ese es el área de un rectángulo, nos da 49. Y luego ese 49 lo dividen sobre un tercio, porque es lo que nos dice, que el área original que está encerrada entre estas parábolas es un tercio del área que se convirtió en el rectángulo. ¿Alguna otra duda, chicos? No. Muy bien, gracias, chicos. Entonces realicemos otro problema, el cual vamos a llamar problema número 2, en el que vamos a tener lo siguiente. Nos dice, utilizando las coordenadas curvilíneas, determinar el valor del área limitada por estas rectas, donde tenemos las rectas x cuadrada igual a 3 por 2 menos y, la recta x igual a y más 6 sobre 2, y tenemos las rectas y igual a 2x sobre 3 y la recta menos 0.5, y igual a x menos 4. Vamos a jugar con estas 4 rectas y vamos a ver si existe una similitud entre ellos, de tal forma que, parecido al caso anterior, nosotros podamos escribir esto introduciendo nuevas variables. ¿Cuáles son esas variables? De forma análoga al caso anterior sería U y V. Entonces, vamos a reescribir estas ecuaciones. Como yo ya sé que en este problema básicamente lo que hace es jugar con eso y que se salta muchos pasos, vamos a comenzar desde el principio nosotros y ahorita vamos a regresar al documento para ver que efectivamente hayamos obtenido lo mismo que el autor, ¿ok? ¿Qué me dice? Que la primera recta es 2x igual a ¿quién? A 3 por 2 menos y. ¿Ok? Ahora, observemos. Dado que tenemos 2x igual a 3 por 2 menos y, pues ya es una forma. De la segunda ecuación, que es la siguiente, x igual a y más 6 sobre 2, ¿yo qué voy a hacer? Este 2 lo voy a pasar multiplicando del lado izquierdo. ¿Y qué voy a obtener? Y más 6 por 2x. Entonces, observen. Ustedes ya tienen un comportamiento parecido, ¿verdad? Aquí aparece el 2x, aquí aparece el 2x. Y eso va a ser igual a ¿quién? A 3 por 2 menos y por un lado, y del otro lado va a ser igual a 3 más 6. O bien, vamos a ver si esto se puede escribir. Pasemos las variables x y y del lado izquierdo en ambas ecuaciones. Recuerden que son distintas ecuaciones y obtenemos 2x. Este término va a ser igual a 6 por un lado y por el otro me va a quedar 3 por menos y, menos 3y. Entonces va a quedar más 3y.
Esa es la primera ecuación. En la siguiente ecuación que obtenemos, 2x menos y es igual a 6. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, chicos? Entonces ya observamos una similitud. Sí, pero no, por lo siguiente. Porque observen, podemos ya nombrar como una variable a 2x menos y. Voy a tomar esta porque esta no tiene el coeficiente. Y ahorita voy a regresar a ella. Pero observen, aquí ya no tienen 2x menos y. Aquí tienen a 2x más 3y. Entonces yo voy a tomar a u como ¿quién? Como 2x menos y. Si yo tomo a la variable u, Disculpe, sí, ¿por qué no lo tomamos desde antes a 2x como una variable u? porque observa, si lo hiciera solo con x, bueno, sí lo podríamos hacer también así. De todos modos va a haber cambios, pero los cambios, a ver, vamos a hacerlo. Si lo hacemos de esa forma, ¿cómo te quedaría? Dices tú, ¿qué le parece si tomamos a u como quién? Como 2x. Entonces aquí la pregunta sería, ¿de dónde a dónde va a variar u? Observa, va a variar a través de dos rectas. ¿Cuáles van a ser estas rectas? Para eso tenemos que representar geométricamente esto para que se vea claramente cómo nosotros tenemos las variaciones de estas rectas. ¿Cuál va a ser tu recta? Tú tomaste esa u como 2x. Y entonces x va a variar de esta recta que tienes aquí, que voy a subrayar en verde, que es 3 por 2 menos y esta recta que voy a subrayar nuevamente en verde, que va a ser y más 6, ¿cierto o no? Entonces tengo que ver cuál va a ser el límite superior y el límite inferior, que al final van a ser rectas. ¿Por qué yo lo propongo de esa forma? Porque mira, cuando tú haces eso, no va a variar entre dos rectas, va a variar únicamente entre una constante, que ¿quién va a ser? Como tú tomaste, así como yo le estoy proponiendo, u igual a 2x menos y, una sí va a variar como una constante que es 6, pero la otra va a variar como ¿quién? Como esta recta. Y ahorita vamos a despejar precisamente a 2x menos y vamos a sustituirla aquí, ¿ok? En esto que puse con la flechita. Entonces sería entre una constante y una recta. Y en el caso anterior serían dos rectas. Ustedes díganme cuál quieren hacer. De todos modos, ya se dieron cuenta que el camino no va a ser tan sencillo para cualquiera de las dos. De hecho, es lo que yo estoy haciendo es lo mismo que hace el Colome. Observen. Voy a regresar al texto del autor y observen qué es lo que dice él. Cuando nosotros tomamos ese cambio de variable, consideramos, bueno, aquí lo toma como V, yo lo tomé como U. A V como, no es cierto. Él toma como U a 2x más 3y. De todos modos me va a quedar muy parecido. Y entonces, cuando toma S y sustituye en la ecuación, resulta que U va a variar entre, en ese caso también va a ser, porque fue 2x más 3y, 6, y la recta, ¿quién? Esta, porque va a sustituir en esta ecuación anterior, que es esta, que estoy seleccionando en color verde, que es 2x menos y igual a 6. Yo lo que consideré es que tomé a u como 2x menos y, que es algo muy parecido, y va a variar entre qué valores y qué valores, entre 6, que es este valor también, y vamos a sustituir aquí, me tiene que dar una recta diferente en términos de u y v. Pero cuando tú haces el cambio que nos proponías, en el que obtenías que, quita el pizarrón, pero de todos modos teníamos 2x menos 6y igual a 6 y teníamos la recta 2x menos y igual a 6, va a quedar, si dejamos todo en términos de u, va a quedar en términos de u y v de todos modos. Ahorita lo vamos a ver. Lo voy a tomar como el autor para que no haya ningún problema. Y ahorita lo tomamos como, o como usted dice, a ver, tomamos a u como 2x. Si tomamos, recuerden, nosotros teníamos originalmente las siguientes ecuaciones. Teníamos 2x menos 6y igual a 6. Y teníamos
2x menos y igual a 6. Debemos de llegar a... Es una transformación. Ah, esa también es una ventaja. Que resulta ser que estas transformaciones no son únicas, que ustedes las pueden proponer de acuerdo a su experiencia y a lo que ustedes observen. Por ejemplo, su compañero dice, pero a mí no se me hubiera ocurrido esa que dice el autor y de hecho yo iba a proponer una diferente y su compañero está proponiendo u igual a ¿quién? A 2x. Entonces, en este caso que vamos a tener lo siguiente, que para la primera recta vamos a tener 2x es igual a... Disculpe, ¿las ecuaciones están bien? Sí, ¿no? Ah, este es positivo, más 6y. Obtenemos 2x igual a 6 menos 6y. Y obtenemos para esta 2x igual a 6 más y. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, creo que la primera no está, la primera ecuación no está bien. ¿no? Entonces, ¿cuál es la ecuación? Yo la tenía como 2x que multiplica a 3, perdón. 2x es igual a 3 por 2 menos y. Entonces sería... Por eso, 2x, a ver, ahorita vuelvo a escribir esta. La ecuación que teníamos, dígame si es así, 2x igual a 6 menos, ya vi dónde está el error, a 3y, ¿verdad? Entonces, sí tiene razón, aquí entonces no tenemos este término. Tendríamos 6 menos 3y, es a lo que se refería, ¿verdad? Sí. Ahora tenemos que ver geométricamente dónde queda esta recta y dónde queda esta recta. Muy bien, entonces tendríamos para ver cuál es la de menor valor y cuál es la de mayor valor. Posteriormente la vamos a expresar en términos de U y V, ahorita lo vamos a hacer. Entonces tendríamos 2x es igual a 6 menos 3y y 2x es igual a 6 más y. Únicamente voy a dejarlas así anotadas. Ahora, voy a tomar a las siguientes ecuaciones. Las siguientes ecuaciones son más sugerentes, porque nosotros tenemos originalmente las ecuaciones y igual a menos 2x sobre 3 menos 0.5 y la siguiente ecuación sería y igual a x menos 4. Muy bien, si nosotros tenemos esas ecuaciones, voy a multiplicar a la primera ecuación por 3. Cuando yo multiplico a la primera ecuación por 3, ¿qué obtengo? Y es igual a menos 2x menos 3 por 0.5. Esto nos da 1.5. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿No también tendría que ser 3y? Sí. Sí, porque estamos multiplicando por 3. Entonces, ¿qué obtenemos? Voy a pasar todos los términos, todas las variables x y y del lado izquierdo y tendríamos 2x más 3y igual a 1.5 y del lado derecho que tendríamos Menos 1.5. sí, tendríamos ¿qué cosa? X menos y igual a 4. Sí, ¿verdad, chicos? Muy bien. ¿Y de estas ecuaciones qué se les ocurriría hacer? ¿Se podría proponer un cambio de variable para estas dos? Ok, ¿les parece que vuelva a escribir las 4 ecuaciones ya reescritas así como están? Lo voy a poner al principio. Ustedes tendrían entonces 4 ecuaciones, probablemente de ahí. Tendríamos, una de ellas es esta que dejé y la otra sería
x menos y igual a 4. Las dos anteriores serían las siguientes. 2x igual a 6 menos 3y. O bien todo lo pasamos del lado izquierdo. 2x más 3y es igual a 6. Y la otra ecuación sería 2x menos y es igual a 6. ¿Ven alguna similitud entre las ecuaciones? Pues que tienen los mismos términos, ¿no? En este caso, 2x más 3y, 2x más 3y, ¿verdad? Sí, una es una que nos da qué fuerte. 2x más 3y que va de 1.5 a 6. Y la otra, estas que voy a subrayar en verde, son muy parecidas, ¿verdad? Salvo lo que les comentaba. Muy bien. Entonces, ¿qué cambios de variables podríamos hacer? Disculpe. El 1.5 es negativo. Entonces, ¿a qué te quedaría igualado? Ok, regresamos a las ecuaciones originales. Ay, que no anoté aquí. A ver, 2x más 3y igual a 6. 2x menos y igual a 6. 2x más 3y es igual a 1.5 y x menos y es igual a 4. Ok. Nosotros tendríamos, ok, menos 1.5, tiene razón. Entonces, ¿qué tendríamos? 2x más 3y es igual a 6. 2x menos y es igual a 6. 2x más 3y es igual a 1.5 y menos 1.5, x menos y es igual a 4. Tomamos a u como ¿quién? A 2x más 3y. ¿Y de dónde a dónde va a ir u? Del valor más pequeño, que en este caso, ¿quién es? Menos 1.5. De menos 1.5 ¿a quién? A 6. Y en este caso, que era lo que les comentaba, podemos tomar a v como ¿quién? Como x menos y. Y entonces v iría de este valor que es 4 y tendríamos que ver que al sustituir cómo nos va a quedar esta recta. Si nosotros tomamos a v como x menos y, al sustituir en esta ecuación, nos queda 2 veces. Bueno, antes de sustituir, observen lo siguiente. Observen que si yo despejo aquí, obtengo que x es igual a 4 más y. Entonces, al sustituir en la ecuación anterior, ¿qué obtengo? 2 veces. En vez de x pongo 4 más y. Espérenme. No, no es de ahí. A ver. Tengo que v es igual a 4. O bien puedo despejar a la variable y. A la variable y en términos de x y de v. Cuando ustedes realizan eso, sustituyen en la ecuación, en la primera ecuación que estoy subrayando en rojo, yo obtengo 2 veces x menos, ¿quién? Y. ¿Pero quién es y? X menos v igual a 6. Por lo que nosotros, ¿qué obtenemos? Obtenemos lo siguiente, 2x menos x más v
igual a 6. 2x menos x, ¿cuánto vale, chicos? Sería x más v igual a 6. O bien, en este caso particular, ustedes obtendrían que v varía de 6 menos x, ¿a dónde? Al valor de 4. Es decir, nosotros obtenemos lo siguiente. U la obtenemos como 2x más 3y. Y obtenemos que v, bueno, que su representación les va a quedar que v va a quedar entre la ecuación de entre x menos v igual a 6. Muy bien, chicos, ya son las 7:21. ¿Les parece que este ejemplo lo terminamos en la siguiente clase? De todos modos, esta parte de coordenadas curvilíneas no va a venir en su examen. Va a venir hasta lo que vimos la clase pasada, que fue lo que les acabo de mandar hace unas horas, que es lo de operadores diferenciales a primer y segundo orden. Ya sé que de este último problema que estuvimos viendo tienen muchas dudas. Básicamente, después de calcular esto, ¿qué es lo que vamos a calcular? 1, el diferencial de área. 2, el área. Y vamos a aprender a calcular los vectores canónicos para puntos específicos. Una de las cosas que nosotros veíamos era precisamente que esos vectores canónicos se obtienen precisamente a partir de un vector posición, pero para eso sí requiero de más tiempo. Muy bien, hasta aquí la clase del día de hoy.